Buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. Muy agradecidos de contar con ustedes nuevamente el día de hoy. Por efectos de la organización del evento, los participantes podían asistir a las 3 actividades o solamente a algunas de ellas que pudiesen. Entonces, no conozco, sigo algunas caras de ayer. No estoy seguro si hay muchas caras nuevas, pero bienvenidos a estas jornadas de protección de datos personales que hemos organizado el Colegio de Informáticos, la consultora OMEI y la Universidad Fidelicas. También hemos contado con el apoyo del Colegio de Abogados, el Colegio de Ciencias Económicas, donde ayer nos hospedaron muy amablemente, y también con el apoyo de los conferencistas y de empresas que nos vienen a dar sus conferencias, como el día de hoy. Contamos con el apoyo de especialistas de la empresa Deloitte, y más tarde también tenemos a otra exposición de don Carlos López de la Consultoría Legal Centroamericana. Gracias a todos ellos. Además de esto, reiterarles, ayer también don Miguel Rodríguez nos apoyó con una conferencia de Guíos y Abogados. También el día de mañana, si lo permite, estaremos con la tercera jornada de estas conferencias a las 8 de la mañana en la Universidad de Costa Rica. Por eso también agradecemos a este patrocinador de estas jornadas, la Universidad de Costa Rica. Bueno, tenemos la luz, no nos podemos pagar, pero recordarles el programa de estas jornadas. El día de ayer tuvimos una jornada de capacitación de 8 a 12 con 2 exposiciones. El día de hoy de 1 a 5 con 2 también conferencias, y el día de mañana tenemos 2 conferencias de 8 a 12. Todos creo que ya han recibido este programa, pero si no, también vamos a hacerlos llegar nuevamente el día de hoy con las conferencias que están programadas. Hoy es un día muy especial. Dentro de estas jornadas que estamos realizando con el apoyo de todos estos amigos y colaboradores, cuando se decidió organizar, estábamos claros que el día propio de esta celebración es hoy, 28 de enero. Sin embargo, para jugar de abusados, y así, gracias a Dios, se pudo hacer, organizamos conferencias para un día antes y un día después. Entonces, las jornadas quedaron de esa manera: 27, 28 y 29 de enero, jornadas de capacitación en el tema de protección de datos personales. Pero hoy propiamente es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y quiero copiar textualmente un párrafo que bajé de una de las páginas oficiales que hablan acerca de protección de datos personales, para recordar un poquito cómo nace este día. Me permito leerles y que me acompañen. Dice: un 28 de enero, pero de 1981, se firmó en la ciudad de Estrasburgo el convenio 108 del Consejo de Europa, con el fin de garantizar a cualquier persona física, sea cual fuere su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Pues esto pasó en Europa entonces en el 81, y como lo ven, es tanto para nacionales y extranjeros o independientes de su residencia. Pero, como en el caso de Costa Rica, aquí es igual. Se regula el tratamiento de datos personales, o más bien esta ley protege a la persona nacional o extranjera o que esté simplemente de paso en el país. Esta normativa dio inicio. Continúo leyendo. Para celebrar ese aniversario, desde el 2006, el Consejo de Europa y la Comisión Europea tuvieron la iniciativa de establecer un día de la protección de datos personales. Desde entonces, celebrar los 28 de enero tiene como principal objetivo desarrollar actividades que permitan concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad, para lo cual se organizan en diversos países varios eventos, incluyendo reuniones presenciales y programas educativos. Estos festejos se han extendido ya fuera de Europa
y han llegado también aquí, a América Latina. Para muestra, entonces, México, Uruguay, y estamos también nosotros. No se aprecia quizás mucho esta diapositiva, pero esta es la imagen del brochure que utiliza Europa en estos momentos para promocionar las actividades que hoy están realizando. Pues entonces nos es de mucho agrado que Europa, que ese es el aviso que utiliza México para hacer referencia a las actividades que tiene el día de hoy, y en ese sentido, pues Europa, México y aquí nosotros estamos uniéndonos el día de hoy a estas actividades. Reiterarles que esto nos llena de mucho agrado, nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte, quizás, aunque sea presuntuoso decirlo, tal vez no vamos a quedar esta historia, pero sí de este momento que consideramos da inicio a muchas otras actividades. El tema de protección de datos personales ya llegó a nuestro país desde el 2011 y no llegó para que se apruebe y luego esa ley se vaya a ser una ley muerta. Es un tema que llegó y va a ser de mucha relevancia. Por situaciones que no vienen al momento, pues no se está todavía en una aplicación rigurosa de la ley. No obstante, este tema urge que le tomemos la importancia de muchas organizaciones, porque el tema trae muchos efectos, muchos cambios para las organizaciones. Entonces, somos parte de una actividad que se está celebrando a nivel mundial en el tema, hoy 28 de enero. Bueno, y le decía Costa Rica, entonces creo que no nos quedamos ni atrás ni cortos, porque aparte de celebrar hoy, desde ayer estamos con actividad de capacitación y si lo permiten también seremos mañana con estas actividades. Con esto les doy la bienvenida y les cedo el podio a la señora Catalina Cabezas. Perdón, sí, quiero cambiar los nombres, disculpen. Esta vez no dice. Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Informáticos, quienes junto con nosotros realizan esta actividad, quien también les va a dar la bienvenida y va a hacernos la presentación oficial de la primera conferencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, a todos y a todas, por estar en este momento, en esta actividad, hoy en el día preciso de la ley de protección de datos. Para el colegio es muy importante contar con su participación. El día de ayer fue el punto de partida de sentir que en realidad todos como informáticos, y no solo como informáticos, sino otras carreras que nos acompañan, están interesados en los proyectos que tenemos. Esta primera jornada que hemos organizado está pensada en que Costa Rica tiene que estar al tanto de la protección de datos personales, y nosotros como informáticos, como empresarios, como funcionarios públicos, debemos de ver cómo logramos organizarnos a nivel de nuestros departamentos o direcciones y lograr encaminarnos hacia esta línea. El día de hoy contamos con la participación para la primera conferencia que se llama Mitos y Verdades sobre la protección de datos, lo que un informático debe saber, a cargo del ingeniero Alonso Ramírez, gerente senior de ciberseguridad de Deloitte, y la licenciada Gloriana Alvarado, abogada asesora de privacidad de datos. Espero que estas conferencias sean un insumo para el trabajo y para nuestros planes estratégicos y operativos en nuestros departamentos o direcciones, que también sea un punto de partida para lograr el cambio. Muchísimas gracias y sin más los dejo con Alonso y con Gloriana, que creo que tienen un proceso interesante para esta conversación. Queríamos contarles antes de empezar con la charla por qué el tema de esta conferencia. Y bueno, precisamente, como saben, Alonso es informático y yo abogado, y el tema tiene como un vínculo entre las dos carreras que al final de cuentas nos pone a pensar y nos pone a trabajar de la mano para saber más o menos hasta dónde llegamos y los términos que ya
el informático lo entiende, el abogado lo ve y viceversa, ¿verdad? Entonces muchas veces la ley nosotros la podemos interpretar, pero aplicarla en su totalidad probablemente nos vemos un poco cortos porque precisamente son temas ya muy informáticos que nos escapan, por supuesto, que de las manos. Entonces, bueno, también a través del tiempo y después de estos casi 4 años que tiene la ley que está vigente, nos hemos planteado ciertos temas y ciertas consultas y han ido generando bastantes dudas en el camino. Entonces, se han dado bastantes corrientes distintas y por un lado, no soy yo. Sí, ya. Ya se me escuchan, ¿verdad? ¿No? ¿No lo apagué? Ya, a ver si se escucha. Bueno, entonces, precisamente por ese montón de consultas que han surgido y que hemos venido aquí contestando sobre la marcha, pues es que decidimos que este podría ser un tema bastante interesante, pero además un tema que nos permite ahora, con una agencia ya constituida, más o menos saber hacia dónde vamos y cuáles son los cambios que se van a dar. Como bien mencionaban al inicio de esta tarde, lo cierto es que la mayoría de países ahora está con una cultura de protección de datos. ¿Y qué quiere eso decir? Bueno, que muchos países para el intercambio de información van a pedir las mismas medidas de seguridad de un lado al otro. Y solo cuando se mantengan esas medidas de seguridad, así se van a aprobar las transferencias de datos. Entonces, por eso consideramos importante tener presente más o menos cuáles son como las ideas que nos da la ley o cuáles son las obligaciones que nos impone la ley, pero también a nivel técnico cómo podemos implementarlo y cumplir con esos requerimientos. Entonces, bueno, si surge algún mito o alguna verdad de la charla, prometemos incluirla dentro de nuestra lista. El primero que tenemos el primer mito es el derecho a la protección de datos es nuevo. Es completamente nuevo, nosotros no lo conocíamos, no tenemos por qué estar enterados si es algo nuevo. La verdad es que no es tan nuevo. Desde los años 90 ya la Sala Constitucional lo había tutelado, lo había protegido y había condenado en varias ocasiones a distintas instituciones, sobre todo bancos, a pagar por mantener información en sus bases de datos sin el consentimiento del titular. Entonces, no es cierto que el derecho a la protección de datos sea nuevo, como muchos de nosotros creíamos. Vean, y aquí transcribo un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional, esta de 1999, donde se indica que se reconoce el derecho fundamental a la protección de datos. Entonces, desde ese momento ya el derecho estaba reconocido. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley nuestra es de 2011, de septiembre de 2011, y esa ley precisamente viene a recoger todos esos principios que ya de por sí la Sala había regulado, y ya los había tutelado, ya los había reconocido, y así ya había condenado a distintas instituciones y empresas por no proteger la información como debían o por mantener su información de personas sin el consentimiento en esa base de datos. Entonces, el primer mito que nosotros consideramos que no es un mito, que es un mito y que la verdad es que el derecho a la protección de datos sí estaba tutelado ya desde los años 90. Entonces, no es un tema nuevo, probablemente es un tema poco conocido, probablemente es un tema poco explorado y poco difundido también por los medios, pero como van a ver del recuento que vamos a hacer y dentro de los mitos, tratamos de incluir varios extractos de noticias que han estado saliendo en los últimos tiempos para que ustedes vean que el tema ha ido tomando un poco de fuerza y que también los medios de comunicación le han ido dando esa fuerza que necesita y esa publicidad, por así decirlo, pero también han ido informando a un montón de personas que desconocían que existía ese derecho a la protección de datos y desconocían también lo que ello implicaba. Entonces, nuestro propósito también con la presentación es hacer los extractos de las noticias como para que ustedes vayan viendo que se ha existido por parte de los medios de comunicación un apoyo, por lo menos en el último año, al tema. Bueno, también dentro de los mitos, también dentro de este mito, queríamos comentarles que tampoco es un tema tan nuevo, porque si nos ponemos a ver, ya estaba regulado y regado por diferentes normativas. Así, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones,
que es más o menos, me parece que es 2008, regula la obligación de los operadores de telecomunicaciones de proteger la información. Por supuesto que la ley de salud obliga al médico a mantener la confidencialidad de la información de sus pacientes y también a todas las personas que están involucradas dentro del tratamiento o uso de la información de los pacientes. También el reglamento de tarjetas de crédito obliga a los bancos a proteger la información de sus usuarios y además existe el Centro de Información Crediticia, que es donde están todos los morosos y todos los deudores, y ahí también existe un reglamento donde se protegían los datos con anterioridad a la ley, ¿verdad? Y por último, la ley del mercado de valores que obliga a las aseguradoras a proteger los datos. Entonces, el tema no es tan nuevo como nosotros creíamos, y bueno, lo que termina viniendo a hacer la ley es recogiendo todos esos principios, incorporándolos y ahora sí obligándonos sin duda alguna a todos a que los protejamos. Bueno, el siguiente mito, que fue cuando surgió la ley y probablemente todos así lo vimos y lo consideramos, es que la ley no me aplica porque yo no comercializo datos. Solo las personas que comercializan la información están sujetos a la ley de protección de datos, porque para todos es conocido que esta ley surge para tratar de atar las manos a aquellas empresas que se dedicaban a vender la información nuestra, que todos sabíamos, todos lo conocíamos, y por eso es que surge precisamente esa confusión o este mito. No me aplica la ley porque yo no comercializo datos y al no comercializar datos estoy excluido. Lo que pasa es que, bueno, también es un mito, y es un mito precisamente porque la ley no viene solo a proteger a las personas que están incluidas en estas bases de datos que se comercializan, no, los protege a todos. Desde el momento en que la ley le da un rango de derecho fundamental, nos obliga a todos a proteger la información. Y derecho fundamental es que yo puedo ir a cualquier tercero y decirle, reconózcame mi derecho. Yo soy titular de este derecho, usted me lo tiene que reconocer. Así entonces, por ejemplo, si yo no quiero estar en una de estas bases de datos, se comercialice o no, igual yo puedo ir y decir, eliminen de su base de datos. Por supuesto que hay ciertos matices que la ley los establece y que aplicaría en uno u otro caso, pero también es cierto que todos nosotros podemos ir y solicitar que seamos eliminados de una base de datos o que nos den acceso a la base de datos o a la información que tienen sobre nosotros. Bueno, les comentaba que la ley lo define como un derecho fundamental, precisamente en el artículo primero, y se lo leo nada más, que dice: esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia, domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. Bueno, este artículo es bastante amplio y nos viene a decir, uno, que sí, que es un derecho fundamental oponible frente a cualquier tercero. Dos, que no hace distinción entre nacional o extranjero para proteger la información o para que le asista ese derecho. Tres, habla del tratamiento automatizado manual. O sea, la ley nos va a aplicar tanto a los ficheros que pueden tener manuales, aquellos donde tenemos que ir y abrir la gaveta para obtener la información, como los automatizados y también la nube, que entraría dentro de los automatizados. Bueno, como les comentaba, dentro de las noticias o las páginas web que revisamos, está esta, que es de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que la agencia fue creada por la ley, donde se indica que a todas las instituciones públicas y empresas privadas, que el pasado 5 de junio del 2014 les venció el plazo para estar conformes con la Ley de Protección de Datos. La ley establece, como todas las leyes, un plazo, un transitorio, que es lo que llamamos los abogados, que es un plazo, para luego, para adecuarse a la ley, para cumplir con esa ley. Entonces, el plazo para cumplir con la ley, según lo indica la agencia en su propia página web, venció el pasado 5 de junio. Entonces, bueno, el mito que habíamos visto sobre la aplicación de la ley
sigue siendo un mito y la verdad es que nos aplica absolutamente a todos los que tengamos bases de datos manuales o automatizadas. Bueno, luego el otro mito que es completamente distinto al que acabamos de ver, es el polo opuesto, es que todos los datos se protegen y que como todos los datos se protegen, yo tengo que correr y ver qué hago. Pero bueno, también se queda siendo un mito porque lo cierto es que no todos los datos se protegen. Primero, tenemos que tener muy claro siempre qué vamos a considerar como un dato personal. Y la ley habla de que dato personal es todo aquel que me permite identificar a una persona, pero tengo que identificarla. No puede ser un dato, no puede ser una información muy amplia que no me permite identificar a un sujeto. Yo necesito la información suficiente para poder identificar que Gloriana estudió tal cosa en tal universidad y que este es el salario. O sea, necesito toda la información para poder saber que es Gloriana. No basta con decir una abogada estudió en tal carrera y ganó tanto, porque no se podría identificar al sujeto. Entonces eso es como lo más importante. Y luego, que la propia ley establece 3 categorías, y dependiendo de esas 3 categorías es que nosotros vamos a saber qué dato se protege y qué dato no se protege. Los datos públicos, por ejemplo, los que se encuentran en los ficheros públicos como el Registro Nacional o el Registro Civil, no son datos, son datos públicos y en consecuencia no son protegidos. Por eso es que nosotros ingresamos a la página web del registro de la propiedad y podemos saber qué carros tienen, qué modelo, qué año, si está prendado, si no está prendado, así como los bienes que tenga. Porque se supone que rige el principio de publicidad registrada. Entonces, cuando hacemos una valoración de qué es más importante, si esa seguridad jurídica a la hora de adquirir bienes que están en el comercio de los hombres, frente a la protección de datos, prevalece en este caso la seguridad que necesitamos todos de saber que si yo estoy comprando ese carro no tiene una prenda, o que si yo estoy comprando ese carro realmente esa persona es la titular. Entonces, por eso es que los registros públicos siguen estando abiertos. Les puedo decir que para otros países es como si fuera mentira, porque tienen sus registros cerrados, pero bueno, en Costa Rica esto es lo que tenemos y esto es lo que brilla hasta ahorita. O sea, lo que haya algún criterio más adelante que lo vaya a cambiar, pero por ahora es considerado como información pública. Luego tenemos los datos de acceso restringido, que son aquellos que son meramente datos que solo le interesan a la persona y a alguien más o, digamos, a la administración. La Agencia de Protección de Datos dentro de estos habla del teléfono, que es bastante importante considerarlo como tal, y también la propia ley habla del domicilio exacto. Entonces, si yo tengo un domicilio exacto con color de casa, número, este va a ser un dato restringido, pero si yo tengo una información nada más como en Tibás, en Heredia, en Guadalupe, ese va a ser información pública. Y por último, la ley habla de los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que son del fuero íntimo de la persona. Por lo general son datos económicos, son datos de salud, son datos de ideologías, todos esos son sensibles y por tanto están protegidísimos y además no podrían, digamos, divulgarse sin el consentimiento del titular. Y bueno, ustedes saben que el dato de salud es sensible y precisamente por eso copiamos esa noticia, porque creo que es la más ilustrativa para entender qué es un dato. Y dice que un doctor le cortó el estómago a un paciente y subió las fotos a Facebook. Entonces, bueno, se dio toda la noticia, la gente estaba bastante molesta y bueno, cuando empezamos a leer la noticia, dice que el estómago es de un paciente, pero que no se logra saber qué paciente es. Entonces, si nosotros entendemos dato personal como aquel que nos va a permitir identificar a una persona, aquí no habría ninguna violación a la ley de protección de datos, porque no podemos identificar al paciente que le sacaron el estómago. Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos más ilustrativos y tal vez la noticia no es la más bonita, pero bueno, lo cierto es que ahí no podemos identificar a ningún sujeto en específico. Para concluir con este mito, entonces, lo cierto es que no todo dato se protege, que tenemos que tener claro qué tipo de dato es y si yo realmente puedo identificar a una persona.
Por ejemplo, los datos estadísticos, las estadísticas no están incluidos ni siquiera dentro de la protección de la ley, porque yo no puedo identificar a una persona, nada más se tiran números sabiendo que la población de tal lugar tiene tal patología o algo por el estilo. Entonces, lo importante es saber que no todos los datos se protegen. Y además, también, por último, que se me estaba olvidando, es comentarles que esta ley solo va a aplicar a las personas físicas, o sea, solo a nosotros, a las empresas no les aplica, que también ha sido como una especie de confusión que se ha dado, pero la ley es súper clara al indicar que solo aplica a personas físicas. Sí, aplica, protege, perdón. Bueno, la siguiente, y esta ha sido una discusión a nivel jurídico bastante fuerte y ha sido una discusión también con las empresas y con muchísimos clientes. Hemos cruzado varios correos y nos dicen sí, no, y bueno, este tema todavía no está resuelto, pero nada más lo ponemos como un mito, porque dicen yo no tengo que inscribir porque yo no comercializo datos, yo no tengo que inscribirme, no tengo que estar en regla y no importa. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, les comento nada más como muy rápido, que la ley habla de que aplica a todas las personas que tengan bases de datos. Luego el reglamento viene y dice que aplica para quienes comercialicen datos. Si nosotros entendemos que la ley está por encima del reglamento, pues todos deberían inscribirse. El reglamento habla de comercialización como esa venta, transferencia, el intercambio, y eso es lo que ha confundido a las empresas, porque mantienen sus bases de datos, hacen un uso interno, utilizan información solo para enviar publicidad, y la agencia les está diciendo ahora que tienen que inscribirse. Entonces, esos criterios no son míos, son de la agencia y se los voy a leer y si quieren los podemos ir viendo. Lo primero es que dice que se tienen que inscribir las bases de datos que sean transferidas, compartidas, vendidas, intercambiadas. Luego, aquellas bases de datos de acceso público, que eran las que les comentaba, las de registro. El siguiente es los que se han utilizado los datos con prospección comercial. Y por último, cuando se brinda información de una persona. Entonces, como ustedes pueden ver, la tesis de la agencia hasta el día de hoy es bastante amplia y en principio todas las bases de datos deberían inscribirse hasta que la agencia no cambie de criterio o hasta que un tribunal de justicia no diga que está mal interpretado. Por ahorita, todas las bases de datos en principio se inscriben y a nivel internacional la corriente es que todas las bases de datos se inscriban ante las agencias de protección de datos. Así sean muy pequeñas, muy grandes, pero la corriente es esa y ahorita eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces no es tan cierto que las bases de datos no se tengan que inscribir. Sí es cierto que existen muy pocas bases de datos inscritas al día de hoy y que hay una discusión fuerte entre las empresas y la agencia para no inscribir sus bases de datos, pero también parece que iban a presentar ya un proceso judicial para que se terminara de interpretar este tema. Entonces, al día de hoy no hay certeza en un 100% sobre qué bases de datos se inscriben, pero esta es la posición de la agencia y sigue vigente hasta que no haya otra interpretación posterior de la misma agencia o de algún tribunal de justicia. Bueno, este es un gran mito y está muy asociado a los otros, y es: yo puedo seguir tratando la información como lo hacía desde antes de la protección de la ley de protección de datos, de la misma manera que siempre lo había hecho. Bueno, como les comenté, la ley es bastante amplia y tiene muchísimos requisitos y obligaciones que tenemos que cumplir. Los tenemos que cumplir independientemente de esa inscripción que les comentaba, precisamente porque estamos frente a un derecho fundamental, y la primera obligación que la ley nos exige es que requerimos del consentimiento. Ese consentimiento siempre va a ser necesario para almacenar la información en la base de datos, así sea para una rifa, para un servicio, para una tarjeta de crédito, para un seguro. Siempre vamos a tener que obtener el consentimiento del titular. Por supuesto que si la información la obtuve del registro público, porque esa información pública, no voy a requerir de ese consentimiento. Pero en principio siempre vamos a tener que tener el consentimiento de la persona dueña de los datos. Sin ese consentimiento, eventualmente podríamos ser sujetos de una sanción. Luego, el segundo requisito que establece la ley es la finalidad de los datos.
Y bueno, la ley establece que nosotros tenemos que usar los datos solo para los fines para los que los recopilamos. Así, por ejemplo, si yo voy y pido un seguro y al final de cuentas la aseguradora es de un banco, no podrían llamarme para ofrecerme tarjetas de crédito. O, por ejemplo, no podrían utilizar mi número de teléfono para enviarle publicidad. No sé si ustedes habían visto, pero se han dado varios casos donde la agencia ha salido a decir que si los datos, que si ustedes quieren, pueden ir y solicitar que se eliminen de la base de datos para evitar enviar publicidad por medio de los celulares. Por ejemplo, nos llega un mensaje de texto de una compañía X con quien nosotros nunca tuvimos relación para enviarles publicidad y probablemente es porque la empresa de telefonía le dio nuestra información a la otra empresa para que envíen la publicidad. Entonces, perfectamente podemos ir a la empresa que envíe el mensaje y solicitarle que nos elimine de la base de datos. O también podemos presentar una denuncia ante la SUTEL, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, y solicitar que nos elimine de la base de datos o ante la Agencia de Protección de Datos. Entonces, la finalidad es bastante importante y creo que es uno de los pilares de la protección de datos que nos podría ver involucrados en algún tipo de sanción o algún tipo de problema o proceso judicial por un mal uso de la información, que es una práctica común, todos estamos conscientes y que todos los días recibimos correos electrónicos y llamadas y mensajes. Pues sí, pero creo que también está en las personas decidir hasta dónde quieren permitirlo y hasta dónde no, pero el derecho existe, la protección existe y ya dependerá de cada quien hasta dónde llegue. Bueno, la transferencia de la información es precisamente compartir esa información o vender esa información o dársela a un tercero. Para esa transferencia también vamos a necesitar ese consentimiento inicial. Si yo no tengo el consentimiento para pasarle de mi empresa a la empresa de Alonso, por ejemplo, la información, no puedo hacerlo. Si lo hago y al final el dueño de los datos se da cuenta y me denuncia, estaría en todo su derecho y probablemente a mí me recae una sanción económica y eventualmente alguna condena a nivel judicial. Entonces esa transferencia también es importante que tengamos claro que tiene que ser según ese consentimiento. Luego los protocolos de actuación, que ahora lo van a ver en más detalle con Alonso, porque a pesar de que es una ley, lo cierto es que esa tramitología que tiene que llevar la información desde el momento en que entra en la base de datos de una empresa hasta el momento en que se elimina, es más que todo, bueno, ahora es más que todo un tema de informática, desde el momento en que entra para saber quiénes pueden tener acceso, quiénes no pueden tener acceso, y es bastante importante que nosotros lo tengamos claro y que a nivel de empresas simplemente, porque si no nos puede pasar una mala experiencia, podemos tener una mala experiencia, pero además a la empresa la pueden sancionar. No sé si ustedes habían escuchado el caso de una de las aseguradoras donde uno de sus empleados ingresó al sistema, obtuvo la póliza de un vehículo de una señora X, ex esposa de un amigo, y el amigo fue y lo presentó a un proceso judicial porque se estaban divorciando. Cuando lo presentó, la señora se molesta, presenta un proceso judicial y bueno, ahora la aseguradora está demandada judicialmente en la vía civil y probablemente vaya a ser condenada por un mal uso de la información. Entonces, ahora con Alonso van a ver más o menos qué se entiende por protocolo de actuación y cuál es la tramitología necesaria o útil para poder cumplir con la ley. Y por último, los derechos que establece la ley, que ya probablemente los he comentado, pero nada más como para ser un poquito más puntual en el tema. El primero de ellos es el derecho de acceso. Por ejemplo, me llegó ese mensaje de texto, ese correo, obtuve esa llamada que yo no quería recibir y yo puedo ir a la empresa y decir, vea, yo quiero que me den acceso a esa información, permítame saber qué información tiene usted sobre mí y hasta dónde, o sea, y quién se la dio. Entonces puedo ir, solicitar, y la empresa tiene un plazo aproximadamente de 5 días para contestarme, y si no me contesta, yo me puedo ir a la agencia. En el momento en que me voy a la agencia, ya es un procedimiento administrativo, llaman a la empresa, le dan plazos, y si no contesta, o si se demuestra que obtuvo información sin el consentimiento, podrían eventualmente sancionar. La sanción máxima es más o menos de 30 millones de colones. Este derecho de acceso no es irrestricto, ¿verdad? La ley establece que cada 6 meses yo puedo pedir este derecho de acceso, entonces tengo que
como empresa también tengo que tenerlo claro, porque si no voy a tener 500.000 solicitudes de una misma persona, porque tal vez son personas un poco obsesivas y quieren saber qué información tienen, y al final de cuentas vamos a tener 100 solicitudes en un mes, lo cual no necesariamente tengo que responderle porque la ley me establece un plazo de 6 meses. Basta con presentar un escrito diciéndole no le voy a dar acceso porque ya se lo hizo. Luego de rectificación, por ejemplo, me entero que tiene una información mía que está mal. No sé, que yo estoy morosa y yo ya había pagado. Entonces me voy directamente, en este caso, digamos, al banco y solicito que me quiten como morosa y que me eliminen esa calidad de morosa. Ese es el derecho de rectificación. Y por último, el de cancelación, que es cuando ya de todo yo no quiero estar en esa base de datos, no tengo relación con la empresa, no quiero que la empresa tenga mi información y solicito ahí sí que me eliminen de esa base de datos. Entonces, no es cierto que nosotros podamos seguir tratando la información como la tratábamos hasta hace 4 años en el 2011, ¿verdad? Porque la ley es de 2011. Lo cierto es que ahora tenemos que adecuarnos a todo lo que la ley nos pide, que son estos requisitos, por supuesto que aquí muy resumidos, pero sobre todo tenemos que estar conscientes de que existe una obligación de mantener un protocolo de actuación para evitar futuras sanciones o futuras responsabilidades. Bueno, también se dice, no importa, no me aplica porque la información que yo tenía antes es anterior a la ley, entonces la ley ya no me aplica, no importa, la información que yo tengo antes la puedo compartir, la puedo vender, la puedo publicar, puedo hacer todo lo que yo quiero. Pero bueno, es un mito que la misma ley desvirtúa porque la ley tiene un transitorio y el transitorio precisamente lo que indica es esa obligación de adecuarse en un plazo de 6 meses. Y les leo. Dice el transitorio primero. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son propietarias o administradoras de las bases de datos objeto de esta ley, deberán adecuar sus procedimientos y reglas de actuación, así como el contenido de sus bases de datos, a lo establecido en la presente ley, en un plazo máximo de 1 año a partir de la creación de la PRODAP. Perdón, era 1 año a partir de la creación de la PRODAP. El plazo, por supuesto, que ya transcurrió, como les comentaba y les enseñé ahora en una filmina anterior, el anuncio que hacía la agencia sobre el vencimiento del plazo el 5 de junio del 2014, perdón. Ahí está. Entonces, el plazo ya transcurrió sobradamente, lo que quiere decir que todos los que tuvieran bases de datos antes de la ley, ya la ley les aplica en este momento y ya tienen que adecuar su tratamiento a lo que la ley les exige. Perdón, que estoy un poquito perdida con la presentación. Bueno, y esta es quizás una de las más discutidas y de las más novedosas de las que han surgido luego de la lectura de la ley, porque bueno, como yo estoy dentro de una de las excepciones que la ley establece, la ley a mí no me va a aplicar. Y sí es cierto que la ley establece algunas excepciones, y sí es cierto que eventualmente en algunos tratamientos o en algún uso de la información la ley realmente no va a aplicar, pero como todo el derecho, esas limitaciones no son irrestrictas, siempre van a tener un límite y siempre van a tener algún tipo de cascarita de banano que nos vaya a hacer pensar que realmente no son irrestrictos y que tenemos que hacer una valoración integral de lo que la ley está queriendo decir. Entonces, bueno, dentro de las excepciones que la ley establece, la ley indica, la ley indica, la primera es la seguridad del Estado. Por supuesto que todos estamos conscientes de que cuando esté en peligro la seguridad del Estado no va a existir ningún tipo de protección de datos. Luego el ejercicio de la autoridad pública, luego las infracciones penales. En un procedimiento penal no va a haber ningún tipo de contemplación o no vamos a estar limitados para no dar información. Así, por ejemplo, si nos llega una notificación judicial donde nos solicitan que demos información de X persona porque hay sospecha de lavado de dinero, se tiene que dar.
ahí no hay límite, ahí no se requiere consentimiento, no requerimos permiso de nadie, ni siquiera tenemos que notificarle al dueño de la información, solamente tenemos que actuar y tenemos que facilitar la información a ese juzgado o tribunal que nos lo esté solicitando. Luego, cuando sean para fines estadísticos, históricos o de investigación científica, por supuesto que siempre y cuando yo me identifique al sujeto, en el momento en que lo identifique, ya es un dato identificado, es una persona identificable o identificada, y en ese momento me aplicaría la ley. Luego, para la adecuada prestación de los servicios públicos, por supuesto que para agilizar trámites, probablemente no vayan a estarnos pidiendo la autorización o el consentimiento para ingresar a la base de datos de tal para sacar tal información. Esto dentro de las instituciones públicas que brinden algún servicio público, ¿verdad? Y por último, la eficaz actividad ordinaria de la administración. Estas son todas las actividades de la administración pública donde nosotros estemos involucrados, y siempre y cuando para que ellos puedan hacerlo, para que puedan hacer de su actividad lo que realmente es. Pero bueno, como les comentaba, estas son las excepciones. Por supuesto que estas excepciones no van a ser muy restrictas, y no es que como ya yo estoy dentro de alguna de estas casillas o voy a ver cómo me meto, me olvidé de la ley de protección de datos. Y bueno, probablemente este es el caso más que nos permite ilustrar esto con mayor claridad, y es uno de los casos más importantes. No sé si ustedes recuerdan el caso de Keylor Navas, me imagino que sí todos, que despuésito del Mundial algunos de los agentes del OIJ y algunos de la Fiscalía hicieron un ingreso constante a las bases de datos del OIJ para consultar la vida de Keylor. Y bueno, iban en línea. Por supuesto que había una excepción y había consentimiento a Keylor para que se consultara su base de datos, porque el perfil en el momento en que entró al Real Madrid iba a cambiar. Y probablemente su familia podía estar en riesgo, podían estar en algún riesgo de secuestro, de algún delito, precisamente porque era Keylor Navas y ya sus ingresos eran muchísimo mayores. Pero bueno, está bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este caso de Keylor Navas por separado, y desde el punto de vista solo de la protección de datos, no voy a entrar a analizar si es o no un delito, nada más desde el punto de vista de la protección de datos, es importante que recordemos que sí, que probablemente vamos a estar en alguna de estas excepciones, que probablemente el OIJ para realizar una adecuada actividad necesitaba ingresar, que sí, que tenemos el consentimiento, que probablemente es para la seguridad del Keylor y de su familia. Perfecto, todo eso está perfecto. Esa autorización está muy bien, y el tratamiento que estaban haciendo, o sea, esas primeras consultas para brindar ese informe y ponerlo sobre aviso sobre las posibles amenazas que se podían presentar, todo eso está perfecto y todo eso es legal y todo eso está muy bien. Lo que no estaba bien era que personas que no estaban autorizadas, que no estaban dentro de la investigación del caso, hicieran un constante acceso y obtuvieran información del futbolista. Por más de que estemos dentro de una excepción, porque es Poder Judicial, organismo de investigación judicial y Fiscalía, tenemos que tener presente que por más que exista esa excepción, lo cierto es que la información solo se puede utilizar para esa finalidad que lo permitió. Y la finalidad en este caso, ¿cuál era? Hacer un informe para saber cuáles eran las posibles amenazas que podría tener la familia de Keylor Navas, pero hasta ahí. No estaban autorizados, ni la ley los autorizaba por medio de esa excepción, para hacer una consulta constante, desmedida, para obtener información del futbolista y, digamos, averiguar su vida privada. Ya eso está fuera de la aplicación de la ley, está fuera de esa excepción, y sí pueden ser sujetos a una sanción. La agencia podría actuar de oficio, digamos, sin necesidad de una denuncia, o a denuncia de Keylor, la familia, pero bueno, no ha pasado más. El tema se quedó en algo penal, pero nos parece que el caso es importante también para que ustedes tuvieran presente el tema de la penalidad. Entonces, no es tan cierto que como estoy dentro de una de las excepciones de la ley, no me aplica la ley. Lo cierto es que si estoy dentro de una de las excepciones, no me aplica solo para la excepción, solo para la finalidad de esa excepción. Si me salgo de esa finalidad, me aplica la ley. Bueno, ya prácticamente que es como de las últimas,
El mito es, ¿puedo seguir enviando publicidad sin restricciones? Nada más comentar, como les comentaba ahora, el envío de publicidad masiva expande cada día. Nosotros estamos todos conscientes de que nos envían publicidad y que ahora el Internet de las cosas y que todo es Internet y que si hacemos un ingreso, las cookies y agarran nuestra información, y probablemente ustedes lo sepan mejor que yo me quedo en la teoría, pero bueno, lo cierto es que el envío de publicidad es masivo, pero ahora con la ley no podemos estar enviando publicidad de la misma manera, precisamente por lo que les comentaba al inicio. Por un lado tenemos el consentimiento y luego tenemos también la finalidad de los datos. No podemos hacerlo sin el consentimiento y no podemos usar la información para enviar publicidad si yo la pedí para dar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Si me lo consintieron, si me firmaron la casilla o me hicieron el cheque en la página web, todo está perfecto. Y bueno, como les comentaba que las noticias habían sido relacionadas con este tema, esta es una del CL Hoy, donde se dice: recibe mensajes comerciales indeseados en su celular, deshágase de ellos. Entonces, para que nos demos una idea, que sí hay mecanismos legales, tanto en la SUTEL, con respecto a los mensajes de texto, como en la PRODAP, que es la Agencia de Protección de Datos, para ejercer ese derecho y solicitar que no me envíen más publicidad. Nada más comentarles en cuanto a la publicidad, que realmente pueden ir a presentar esa denuncia, se puede hacer, y que las empresas tienen que tener claro los plazos para eliminarlos o los plazos para contestar para evitar sanciones. Bueno, y el siguiente mito es que todos los datos que manejo son todos públicos. Entonces, como todos son públicos y para los públicos yo no requiero ni consentimiento, ni tengo que respetar la publicidad, la finalidad, entonces ni siquiera me aplicaría la ley porque toda la información que yo tengo es pública. Esa es probablemente una de los mitos más grandes y los hemos visto en muchísimos informes y en muchísimas consultas que nos han hecho los clientes, porque las empresas que venden información dicen: qué pena, pero es que toda la información que yo estoy vendiendo es información pública. Yo la obtuve del registro de la propiedad y del registro civil. Y bueno, como les comentaba, no todo es público. Por supuesto que la ley habla de las categorías de los datos. No es cierto que toda la información que mantienen estas bases, que se mantienen en este tipo de bases de datos sea pública. Y nada más comentarles que muchas veces hay datos que sí van a ser públicos a pesar de que no están contemplados, digamos, dentro de los que la ley define como tales, porque cumplen una finalidad pública. Y nada más como ejemplo les pongo aquel caso famoso que fue del año pasado, donde se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a que revele la información del salario de cada uno de sus funcionarios. En la sentencia se hace un análisis de una resolución europea y se indica que los datos son públicos precisamente porque cumplen un fin público y porque vienen de fondos públicos. Entonces, cuando estamos hablando de los fondos públicos y el interés de los ciudadanos de saber en qué se destinan sus fondos públicos, los datos, a pesar de que por su propia naturaleza probablemente en una empresa privada no vayan a ser públicos, las empresas públicas sí. Entonces, muchas veces hay un componente público que nosotros no vemos o que desconocemos que probablemente nos vaya a obligar a hacer nuestra información pública. Y ese fue el caso que pasó con la Caja, que precisamente los obligaron a dar una lista, nombre, salario, para saber en qué se destinaban los fondos públicos. Entonces, no es cierto que todos los datos sean públicos y no es cierto que porque yo considere que todos son públicos no me aplica la ley. Bueno, este otro es, como tengo información de comportamiento crediticio, o sea, tengo una base de datos donde dice quiénes son morosos o quienes nunca pagaron, y ahí no me aplica la ley de protección de datos y tampoco tengo que proteger esa información. Sí es cierto que la información de comportamiento crediticio está excluida de la aplicación de la ley. La ley, cuando habla de sus categorías, habla de la información crediticia e indica que se rige por las normas del Centro de Información Crediticia.
¿Y por qué comentamos este tema si al final de cuentas se rige por otra normativa? Porque precisamente en muchas de las bases de datos mantenemos información crediticia que se obtuvo de otra fuente, no necesariamente del dueño de los datos. Y esa información está bien, yo la tengo, probablemente el cliente no sabe que yo la tenga, pero igual la tengo que proteger. Pero además, si yo la reporto a su jefe, porque soy una de las entidades financieras supervisadas por su jefe, también el reglamento de información crediticia me obliga a proteger los datos, casi que de la misma manera que me obliga la ley de protección de datos. Entonces, lo cierto es que por más de que esté excluida, nosotros tenemos bueno, cuando se reporta también tenemos que cumplir con las normas del Centro de Información Crediticia. Pero además, si yo la tengo en mi base de datos, o por ejemplo, tengo información relacionada con crédito, toda la información que no sea de crédito está incluida dentro de la ley. Entonces hay que tener presente que parcialmente está excluida del ámbito de aplicación de la ley, pero si está relacionada con más información personal, tendría que protegerse según los términos de la ley. Y por último, que probablemente esto, bueno, ahora lo van a ver con mayor detenimiento con Alonso, es que yo con un simple virus ya protegí mi base de datos y ya cumplí con la ley, con un simple antivirus, perdón. Y bueno, como les comentaba, el riesgo del robo de información, por supuesto que es súper común y es mayor todos los días, pero la ley establece algunos requisitos para implementar medidas de seguridad, que es lo que van a ver con Alonso, y establece, dependiendo de los tipos de información, la medida de seguridad que se requiera. Así, por ejemplo, si son datos sensibles, yo voy a tener que tener medidas de seguridad muchísimo más altas que si son datos de acceso público. Y bueno, este es otro de los artículos que se publicó en La Nación, donde se dice que la violación de los datos se expande cada día. Para todos es una realidad que los datos se roban a cada rato y que han sido muchísimas empresas las que ya han sido condenadas por un tema de fraudes informáticos o de robo de información, y la verdad es que la ley de protección de datos viene a imponer sanciones también para esos casos donde se roba información o donde se fuga información, y por eso es importante también tener presente que además de las sanciones que ya se ponen a nivel judicial, eventualmente podrían sancionarlos a nivel administrativo por medio de la Agencia de Protección de Datos. Y por último, que no hay responsabilidad por el tratamiento inadecuado de los datos, que tiene relación con y nada más, antes de que ya Alonso les explique el tema de la seguridad, quería comentarles que la ley, en los artículos 29, 30, 31 y en el 28 habla de las sanciones. Dependiendo del tipo de falta, van a ser las sanciones que corresponden. 28, 29, 30 y 31. Y así, dependiendo del tipo de información, de la práctica que se haga o del tipo de falta que se cometa, va a ser la sanción. Nada más para que se den una idea, para no atrasar más a Alonso, les comento que las sanciones por una falta leve más o menos es de 5 salarios base de la auxiliar judicial, de la auxiliar judicial 1, que son como 400.000 y pico, el salario, ¿verdad? Entonces son como 2 millones. Luego la falta grave van entre los 2 millones y los 10 millones, y las faltas gravísimas podrían llegar hasta los 30 millones de colones. Y eso por una única falta, ¿verdad? Entonces es importante también que consideremos que la ley impone sanciones que, además del montón de obligaciones que ya tiene y que tenemos que cumplir, también están los mecanismos jurídicos ideados para que nos obliguen a cumplir. Ahorita el ente que está encargado del cumplimiento de la ley de protección de datos es la Agencia de Protección de Datos, que depende del Ministerio de Justicia, y ahorita están ubicados en Zapote, y bueno, en este momento están en proceso de desarrollo de la agencia, y probablemente en unos meses ya estaremos escuchando algunas noticias donde ya hayan sancionado a alguna de las empresas o donde alguna persona haya presentado una denuncia. Y bueno,
Bueno, ahora los dejo con Alonso para que vean todo el tema técnico y muchas gracias. Súper positivo porque en los últimos días, en las últimas semanas, el mundo ha venido trabajando en función a lo que es el tema de la seguridad y la protección. Un ejemplo de eso es el Foro Económico Mundial de la semana pasada en Davos, donde se vuelve a emitir por tercera vez el reporte de seguridad, resiliencia y privacidad, en donde las principales potencias del mundo vuelven a concluir que es una necesidad el hecho de contar con mecanismos que actúen para la protección de la información de las personas, mecanismos que actúen para la protección de la información de las empresas. Y establecen una serie de directrices y recomendaciones a nivel global y general de que se debe de considerar para no ser víctima de lo que se conoce actualmente como fraude electrónico, no ser víctima de lo que es la suplantación de identidad y no ser víctima de lo que es violar o la privacidad de sus datos, su propia privacidad. Y eso es súper positivo porque inclusive, escuchando de la mañana lo que se comentó inicialmente y lo que deben de estar comentando ahorita en este lado, uno de los temas uno de los factores claves o pilares que se mencionan es el tema de la seguridad ciudadana en toda la región latinoamericana. Con lo acelerado que está la tecnología hoy en día y lo viral que son las nuevas aplicaciones de las tecnologías emergentes, esto va mucho de la mano, la seguridad ciudadana va mucho de la mano de la forma en que conocemos nuestros datos personales y de la forma en que otras personas utilicen nuestros datos personales. Entonces, enhorabuena porque el país ha tomado las decisiones correctas y va enfocado a lo que es la protección de la ciudadanía, lo que se llama seguridad ciudadana, y considerando un factor súper importante que es el de la tecnología. Hoy, ¿quién sin tecnología, quién no opera? Es increíble cómo ahora ves a niños de 1 o 2 años que ya administran súper bien un dispositivo móvil y ya muchas organizaciones para poder ser competitivas dependen de la tecnología. Bueno, en el contexto tecnológico del país y en lo que es el tema de protección de datos de las personas, resulta que, si bien comentaba Gloriana al principio, hay una serie de otras regulaciones que han existido en el tiempo que velan por el tema de la privacidad, pero también a nivel de empresas existen otra serie de normativas o controles que se han establecido que buscan o han propiciado el tema de la privacidad de los datos de las personas. Una de ellas es, por ejemplo, para el sector público, está muy claro, lo que es las normas técnicas de la Contraloría General de la República, en el capítulo 1, normas de aplicación general, viene el factor de subcapítulo que es relacionado a lo que es seguridad de información, en donde este documento prácticamente está informando y dando a conocer a las instituciones que deben de tener presente en sus sistemas de control interno para lo que es el tema de la seguridad de la información. Entonces aquí partimos de un tema importante. Como informáticos y auditores de sistemas de información o como profesionales de otras carreras, mi empresa en la cual yo me encuentro está desprotegida o está en deuda con la regulación. Aquí podemos decir que es el primer mito, no del todo, porque ya se ha trabajado a nivel país en el tema de cumplimiento de estas normas. ¿Dónde es que podemos encontrar la incidencia, el problema o alguna causa que puede llevar a error en cumplimiento? En que estas normas hayan sido simples políticas y procedimientos, puro papel, que se vuelve una gaveta y no se presentan. Entonces, por ahí ya empezamos a tener, bueno, sí, resulta que normas técnicas de la Contraloría General de la República, por ahí en su apartado de seguridad de información, establece un inventario de activos tecnológicos en donde se reconoce como activo o componente tecnológico al dato como tal, y donde me está solicitando inclusive establecer métodos de clasificación de la información para yo poder definir de aquello que tengo en mis bases de datos dentro de la organización, qué información es pública, qué información es pública restringida, qué información es privada, qué información es confidencial, qué información inclusive es secreta. Teniendo yo ese conocimiento de previo, es mucho más fácil poder ir al cumplimiento de esta regulación, porque cuando yo ya pueda conocer en cuál de todas las bases de datos que tengo en mi organización están datos personales de nuestros clientes o de nuestras personas en las que trabajan en la organización, va a ser más fácil poder establecer
controles para garantizar el artículo que menciona esquemas de seguridad para proteger la privacidad de datos. Bueno, este es un ejemplo rápido para el sector público. ¿Y qué pasa con el sistema privado, el sector privado? Ellos que también porque no les aplican las normas técnicas, se quedan por ahí y hay cierto incumplimiento, tienen que empezar desde base cero. Pero resulta que no. Ya se ha observado en el país, muchas instituciones han venido trabajando en lo que se conoce como los sistemas de gestión de seguridad de la información, o en otras palabras se traduce a la norma ISO 27001-2013. Esta norma establece en su capítulo número 7, lo que se conoce como gestión de activos, y en su capítulo 6.6, lo que se conoce como manejo o uso de los datos de terceras partes, en donde se deben de establecer ya políticas y procedimientos de privacidad para el uso correcto de la información de terceros y para poder determinar qué información es dato personal, qué información es dato de empresa. Es acá donde también podemos irnos al sector financiero, súper regulado, uno de los sectores en que más castigo sufre año a año con su N cantidad de auditorías, obviamente porque maneja un tema muy importante que son los valores. Y ahí existe, por ejemplo, la regulación como el PCI versión 3, donde también establece controles de seguridad bastante fuertes para el tema de la privacidad, y una regulación propia local, que es la establecida por SUGEF, que es el 1409, aquí es interesantísimo, donde especifica en uno de sus mandamientos, por decirlo así, el tema de clasificación de la información. Con eso quiero decirles de que no hay base cero. Los que han venido trabajando en cumplimiento regulatorio durante el tiempo a través de otras normas u otros estándares a nivel nacional o a nivel internacional. Esto va a servir para dos cosas: descubrir algo. O hemos venido trabajando bien con las normas y las inversiones que hemos hecho para el cumplimiento de estas normas, o lo que hicimos no ha servido absolutamente de nada. Tanta inversión en lo que es implementación de normas técnicas, implementación de sistemas de gestión de seguridad de información, y al día de hoy no tenemos ni una metodología sana de clasificación de datos. Con una metodología sana de clasificación de datos es más rápido poder decir, mira, de todas las bases de datos que tengo aquí en mi empresa, esa es la base de datos que tiene datos personales. Listo, establecemos los controles y actualizamos lo que se tenga que actualizar. Eso es para que lo tengan presente los informáticos y los auditores de tecnología de información. Si hemos venido trabajando en llegar al cumplimiento, no debería ser tan desgastante el hecho de poder llegar a enlazar el cumplimiento con esta ley. Es importante tener presente que uno de los mitos que se han venido hablando con el tema de las bases de datos y los datos personales es de que yo debo establecer esquemas de seguridad a datos personales, a esa base de datos. Entonces se han enfocado en los últimos 6 meses, cuando empezó todo este tema a tomar más fuerza, se han venido enfocando, por ejemplo, encriptar o mascarar bases de datos. Por ejemplo, o sea, es una solución práctica, funciona, pero eso no es el todo. Recordemos que el ciclo de vida de los datos inicia desde que se captura la información, esa información ingresa a un sistema, ese sistema está operando, gracias a esa información ingresa al sistema, esa información se registra en una base de datos, y esa base de datos está ubicada en un servidor. Y para que esa información pueda caminar, viajar de un lado a otro, se requiere una red de comunicación para poder que la información se transmita. Aquí un tema importante de que si le estamos apostando a servicios en el Internet, pues va a haber otra capa que es enviar la información en el Internet para que en otro lugar se pueda recibir, capturar y procesar. Bueno, aquí participan todos estos elementos tecnológicos, desde la seguridad, el ingreso de la información, el propio aplicativo. Y aquí es donde vamos a entrar por ejemplo, como esquemas de seguridad apropiados para la protección de los datos personales. Dentro de los controles preventivos que tiene la organización están aquí los bitácoras de auditoría para realizar lo que realmente le interesa en esta bitácora de auditoría. ¿Existe esto dentro del aplicativo que está capturando datos personales? Ok, vamos a otro control. ¿Qué pasa a nivel de la base de datos? Esa base de datos, además de que esté enmascarando los datos como tal, la forma en que transmite la información de una base de datos a otra o de un servidor a otro, esa va encriptado o en texto plano o es visible para cualquier otro que pueda capturar los datos. Y si nos vamos al tema del servidor, todavía vamos un poquito más crítico. Las líneas bases de configuración es algo que en este país casi no se conoce. Líneas bases de configuración en seguridad para poder
endurecer o decir que nuestro servidor está endurecido en seguridad. ¿Qué es lo que se busca ahí? No solamente protección a la base de datos que almacena, que está alojando este servidor, sino el servidor como tal, para no vulnerar el mismo ni ingresar a la base de datos. Y luego está como el trasiego de información. Acá también los esquemas de seguridad tienen que ir enfocados a lo que son equipos de comunicaciones o a los que son las estrategias de segmentación o diseño de redes o topologías. Muchas veces las topologías de redes en muchas organizaciones no tienen diseños de forma segura. No se consideran este tipo de cosas. ¿Cómo podemos darnos cuenta si en nuestra organización actualmente nos encontramos con esquemas de seguridad básicos o leves que no van alineados a lo que está buscando la nueva regulación para los datos personales? Es muy fácil. ¿Cuándo fue la última vez en que actualizaste la línea base de configuración de tus equipos en la DNC? Los equipos de perímetro que protegen el ingreso de extraños desde la cibernética hacia tu red interna. ¿Cuentan con líneas bases de configuración en este tipo de cosas? ¿O es algo que es muy vago, muy desconocido y le hemos dado solo la responsabilidad a la gente de redes, servidores y operaciones de tecnología? Si esto ha pasado y si está pasando, es porque todavía muchas organizaciones se encuentran bajo un enfoque que nosotros denominamos en la firma el enfoque tradicional. Se ha creído durante el tiempo de que los temas de seguridad y privacidad de los datos es una responsabilidad únicamente de las personas de tecnología de información, del oficial de seguridad informática, de la gente de redes y servidores. Y resulta que no, eso no es así, no es cierto. Eso es una responsabilidad desde el board, desde la junta directiva hasta sus accionistas, es una responsabilidad de toda la organización. Evidentemente está que si la área de tecnología, sus agentes de aseguramiento, como la auditoría interna, como el oficial de seguridad informática, no logran contar con los recursos respectivos para poder proteger los datos, ¿cómo se van a defender ante una violación de la privacidad de los datos de sus clientes o de información? Mira que para ahora es muy fácil y yo hacerme pasar por alguien, ingresar a su base de datos y publicar esta información haciendo alusiones a que soy el INP general y sus datos de identidad de una red social. ¿Cómo me van a poder determinar de que realmente soy un estafador o un delincuente cibernético que está publicando esta información? Si sus controles no logran detectarme a tiempo o prevenir. Parte de las cosas que deben de tener presente es romper el esquema del enfoque tradicional y dejar de gastar dinero en lo que es defenderse. Eso es lo que prácticamente ha hecho mucho sector público, sector privado, demasiadas empresas actualmente. En defensa, y la defensa no es la solución. Acá el tema es la prevención y la estrategia inteligente para poder detectarlos. Algo importante que se debe considerar, al menos para poder empezar a trabajar el tema de la privacidad y la seguridad de los datos personales y cumplir con los esquemas de seguridad que pide esta regulación, es al menos contar con el diseño de una metodología de clasificación de datos que les ayude a discernir dentro de esa granja de servidores, en esa cantidad de bases de datos, cuál es la base de datos o cuál es la información que debo realmente llevar a responder para el cumplimiento. Ya un tema importante, cuando hablo de la granja de servidores y bases de datos, recuerden que una base de datos no es un SQL, no es un Oracle, no es un Progress, etc. También es un Access, un documento Excel, un documento Word o alguna imagen o documento impreso que tenga por ahí guardado. Hasta ahí tienen que llegar los controles. Si los controles no están llegando hasta ahí, efectivamente las inversiones en cumplimientos para normas técnicas, cumplimientos para el SUBER 1409 y otras regulaciones no han sido eficientes, no hay retorno a la inversión en ese tipo de cosas. Nuestras sugerencias que deben de tener presente el personal de tecnología que bien lo sabe esto, y algunas auditorías no es algo más nuevo, algo nuevo para el tema, pero que no está de más recordarlo y que se lo recuerden a su administración es dónde quedó, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad de información, el inventario de clasificación de datos, dónde quedó esa metodología, en qué estado se encuentra, por dónde va el cumplimiento de las normas técnicas del capítulo que obedece seguridad de información. Adicionalmente, ¿qué pasó con aquella decisión de adquirir un Data Loss Prevention de forma gestionada? Tecnología de punta que puede permitir detectar en tiempo real el momento en que alguien va a fugar información, el momento en que alguien va inclusive ingresar datos incorrectos a la organización. Esas cosas se han hablado durante los últimos tiempos cuando las tecnologías empezaron a llegar aquí a Costa Rica con bastante fuerza en temas de seguridad, pero esas no se les ha explotado, no se les ha sacado provecho como debe ser.
Adicionalmente, y ya para ir concluyendo y entrar en el tema de las preguntas, no olvidar que hay un tema muy importante. El control interno no puede fallar o no puede faltar en esto. Muy bien lo dice la ley en uno de sus artículos, donde debe de existir políticas y procedimientos de privacidad. Pero no debería ser nuevo, porque si ya contamos con las estrategias de seguridad de información dentro de la organización, esto va a ser muy fácil de obtener. Adicionalmente, también la ley pide dónde está el control interno que establece el trato de información de los datos personales. Esas son unas cuantas cositas que nosotros vemos de que no debería ser difícil siempre y cuando vayamos al día con los cumplimientos regulatorios que se han presentado en los últimos tiempos. Si la cosa se complica para entrar en cumplimiento de esta ley, entonces aquí estamos descubriendo un gran hallazgo. Lo que hemos hecho para el cumplimiento regulatorio no está funcionando. Prácticamente esa era mi participación. Los que quisieran la presentación pueden escribir a los organizadores o inclusive al CEPIC, que ellos podrían estarles haciendo llegar a estos resultados. Si alguno quiere hacer una pregunta, por favor, con mucho gusto levanta la mano y le pasamos una boleta para que note. Para yo validar qué perfil tiene que tener. Lo de los morosos es lo que sí, lo que pasa es que solicitamos si la persona está morosa, es lo que decía hay veces Buenas tardes, cuando estén las preguntas, nos pasan la mano para recogerlas. También, si pueden, si va para la licenciada Rebeca Benavides o para el señor Alonso Rodríguez. Sí.
sé por qué lo estoy haciendo si lo estoy Vamos a iniciar con las preguntas. Muy gentil con las preguntas y le damos el micrófono a los congresistas. La primera pregunta es, ¿la imagen o fotografía cómo se cataloga? Y luego dice, las redes sociales donde la persona sube información pública se convierte en pública. Con respecto a la primera pregunta, la imagen, como siempre y cuando nos permite identificar a la persona, por supuesto que tenemos que poder identificar el rostro. Sí es un dato de carácter personal, pero además ya la propia Constitución protege la imagen de los sujetos. Por eso es que, por ejemplo, cuando publican una noticia y es en una vía pública, no importa que se vea la imagen, pero por ejemplo, si yo vengo y tomo una foto aquí y solo sale Alonso, por ejemplo, yo no podría publicar esa foto de Alonso sin su consentimiento porque la imagen es un dato de carácter personal, pero que además estaba reconocido de la Constitución del 49. Luego, sobre las redes sociales donde la persona sube información pública se convierte en pública. Lastimosamente sí y no. Para efectos, digamos, de las redes sociales, en el momento en que nosotros aceptamos los términos y condiciones, muchas veces esos términos y condiciones que no leemos, y incluyo dentro de las personas que no lo leen, lo que hacen es captar toda esa información y hacernos consentir que toda la información va a ser de ellos. Así, por ejemplo, si yo tengo las conversaciones van a ser en este caso de Facebook, por ejemplo, o van a ser de Twitter, los tweets que yo haga, y así va a depender. Entonces, en principio, la información que esté en Internet, o por lo menos en las redes sociales, en principio no es que vaya a ser pública, pero sí va a tener un acceso bastante público y va a estar bastante expuesta, salvo que yo tenga algunas medidas de seguridad que la misma red social me permite para restringir el acceso de algunas personas. Pero lo cierto es que la información pertenece a Facebook y en principio Facebook podría hacer lo que quiera. Existió un caso bastante interesante a nivel europeo donde una persona le solicitó a Facebook el derecho de acceso a la información que tuviera sobre él y le llegaron como 500 cajas donde le incluyeron toda la actividad que había hecho en los últimos años en Facebook. Entonces, toda la información que subimos a Facebook, toda está ahí, todas las conversaciones son de Facebook y probablemente, según los términos y condiciones, que ahora es una de las decisiones que está en boga, en esas términos y condiciones nosotros habilitamos a Facebook a que hagan esa información suya. Bueno, dentro de las preguntas, puedo tener una, puede ser varias. Una que me gusta mucho es cuál es la mejor estrategia para seguir una estrategia para establecer un inventario de activos de información en las distintas unidades administrativas. La mejor estrategia es primero que esta necesidad la ponga en la mesa la gerencia general y la junta directiva. Es el primer paso. Partiendo de que ahí tengan la visión de lo importante que es empezar a clasificar y establecer metodologías de clasificación de datos, las cosas hacia el administrativo va a ser más rápido y más eficiente. El paso segundo que deben de hacer ya cuando se entra en el campo de trabajo, primero que todo, olvidar, desaparecer eso de la mente que eso es un trabajo de tecnología de información, es un trabajo de las unidades de negocio en conjunto con las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque se requiere del conocimiento de las unidades de negocio para poder saber qué es la información más sensible para ellos y así, dependiendo de la información, poder, en el servicio que les brinda, establecer controles técnicos para poder ir poniéndole apartados, características o clasificantes según lo que el negocio le dé. Es importante empezar primero de esa forma y luego tiene una magna tarea de clasificación, ordenamiento y obviamente concientización y capacitación interna para que se mantenga en el tiempo la metodología de la clasificación de los datos. Como estrategia es importante porque preguntan por acá, ¿a quién le toca esto? Por ejemplo, ¿quién debe de registrar la base de datos ante la agencia? ¿El dueño de la información o la dirección de informática? ¿Por qué la dirección de informática? En
Comisión de Informática brinda un servicio que es que los servidores, los equipos de comunicación, las aplicaciones están disponibles gracias y a raíz de la información que el negocio le transmite. Es el negocio quien sabe qué información es la que debe registrar. Sí, informática le puede colaborar, yo le ayudo a usted a ir a hacer el registro. Usted me dice qué información, con mucho gusto. No quiere decir que no vamos a colaborar en eso. Porque el negocio me diga que yo no soy el dueño de la información como tecnólogo que administra estos componentes de la organización. Es importante para mí tenerlo presente en una de las normas que habla de estas cosas. No es en sí todo el tema de integridad y seguridad, pero que es la normalización de las tecnologías de información que es la norma SUPEP 1409 para el sector financiero. Está fundamentada bajo un estándar internacional que es COVID 4.1, donde se solicita al sector financiero el cumplimiento con sus 17 mandamientos de un total de, ya no recuerdo, 24 en total con respecto a esto. Bien, algo importante y parte de la estrategia es qué pasa con la fuga de información que se proviene a través de un tercero, específicamente un tercero que me brinda un servicio de nube, un servicio de cloud. Y acá, evidente, una pregunta que se enfoca al tema tradicional es que cuando vas a ir a la nube, primero que todo, debes tener muy claro qué es lo que vas a llevar a la nube. Información sensible o información que no es tan sensible para la organización. A raíz del tipo de información que sea, si es muy sensible, muchos más controles hay que tener con ese tercero. ¿Y dónde se establecen esos controles? En dos vértices, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista legal es toda cláusula que pueda defender ante una fuga de datos, no disposición, incumplimiento de entrega de información o entrega de información incorrecta. Eso lo puede manejar perfectamente a través de un contrato bien maduro, bien fuerte para proteger los intereses de la organización. Y técnicamente, pues esto de orden nube le demuestra que tiene los controles suficientes para poder mantener privacidad de la información. ¿Cómo se demuestra eso? Hay algunos tips que les puedo dar, por ejemplo, es una regulación, una norma a nivel internacional que se llama SAE 16, se aplica mucho para data centers, pero también aplica para proveedores de nube, donde este SAE 16 lo que busca es verificar un factor independiente que verifica el proveedor de cumplimiento a cabalidad de todos los controles de seguridad que dice tener. Y además también llega inclusive a sacar nota roja de controles que no existen y permiten la fuga de la información. Por acá me preguntan las páginas web cumplen, hay que pedir consentimiento para la información en las páginas web, sí, hay que pedir. Y básicamente esas serían las preguntas que tengo. Pero, bueno, la otra pregunta dice, el derecho a cancelación, ¿cómo funciona? La reducción de un cliente no activo a los que sus datos sean excluidos. La empresa tiene todos los datos de las transacciones comerciales como datos históricos. Los datos son de la empresa. Bueno, sí y no. Este derecho a cancelación, la ley establece que se puede hacer con una mera solicitud, pero lo cierto es que muchas veces por las relaciones comerciales que unen al dueño de los datos con la empresa, en este caso, por ejemplo, con las transacciones comerciales, precisamente por eso es que la empresa tiene la obligación de mantener la información. Entonces, la ley habla de un plazo de 10 años. Desde el momento en que se acaba la relación comercial, la empresa puede tener por 10 años la información almacenada dentro de sus bases de datos como respaldo o como una especie de datos históricos por cualquier cosa que vaya a suceder, pero también hay normativa especial o, por ejemplo, algunas otras normas que podrían indicar que tienen que conservar la información por 10, 15, 20, 30 años. Entonces, lo cierto es que va a depender mucho de lo que diga la normativa especial. Si no hay normativa especial, vamos a aplicar esos 10 años que habla la ley de protección de datos y en esos 10 años yo no me puedo garantizar que lo voy a eliminar de su base de datos, pero sí eventualmente excluirlo de las consultas activas para que nada más se pueda acceder a esa información en caso de que me lo requiera algún tribunal de justicia o me lo requiera alguna autoridad o alguna institución administrativa. Bueno, la siguiente pregunta dice, si registro una base de datos ante la PRODAP y luego la empresa cambia de dueños, ¿qué procede? ¿Se actualiza el nombre del dueño en la agencia o hay algún trámite
que es un tema de protección de datos viene siendo un tema de venta de empresas y de adquisición. Cuando yo adquiero una empresa, la adquiero con todo lo que viene y la adquiero en este caso también con la inscripción. Si eventualmente yo le hago un cambio de nombre a la empresa, lo que hago es que presento ese documento donde yo hice el cambio de nombre, se lo presento a la PRODAC para que tenga esa información en cuenta y cambie el nombre del registro, pero no habría que hacer ningún trámite adicional más que notificarle a la PRODAC que ahora ya no se llama como se llamaba antes, que ahora tiene un nuevo nombre porque hubo una adquisición por parte del tercero. Luego dice, ¿existe jurisprudencia judicial o algún pronunciamiento en el que se indique claramente el ámbito de aplicación de la ley debido a que la interpretación no se desprende que sea aplicable a bases de datos que no corresponden datos? Lastimosamente no existe ningún pronunciamiento judicial. Yo calculo que más o menos lo podemos tener en unos 3 años si realmente se presentó el proceso judicial que tenían varias empresas pensado presentar en contra de la interpretación de la PRODAC, pero aún el tema no está claro. Si es cierto que hay una especie de terreno gris que todavía no tenemos claro, que la agencia interpreta de una manera, que la ley probablemente hace permite otra interpretación y que ahorita no está claro, pero lo cierto es que no hay ningún pronunciamiento, no hay ninguna resolución a la fecha donde se indique cuál es la interpretación correcta. Sí les puedo decir, por ejemplo, que en todos los demás países, o por lo menos los europeos y México y Colombia, todas las bases de datos se inscriben. Entonces es probable que la tesis que se vaya a adoptar aquí, tal vez probablemente por medio de una modificación a la ley, vaya a ser la misma para inscribir todas, pero al día de hoy no tenemos ningún pronunciamiento judicial. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? Algo que en Europa ya se está empezando a sentir, a escuchar, y va muy enfocado al motor de búsqueda de Google. Y ya, por ejemplo, me mencionan acá que hay un caso en México que está en Costa Rica. ¿Cómo está el tema del derecho al olvido? Eso se las trae, no es así tan fácil. No podemos comparar lo que es la Unión Europea, donde existe ya años luz de maduración, por decirlo así, el tema de protección de los datos, privacidad, o sea, el tema regulatorio, el Senado, ya existen leyes bien fuertes y con bastantes casos demostrados donde el tema de la privacidad es un tema que realmente se respeta. En México inclusive ya también hay regulaciones y hay formación académica, inclusive con ambas ubicaciones geográficas, que demuestran que el tema de la protección de los datos personales es un tema que se respeta. Hay esa cultura, esa madurez tanto a nivel de las personas como a nivel de las empresas. ¿Cómo al entrar esto? ¿Cómo lo vemos en el ámbito de Costa Rica? Mira, todavía tenemos con el tema de la regulación, la misma ley, no tiene la institución, inclusive podríamos decir, los recursos económicos suficientes para mejorar sus procesos internos, para poder operar eficientemente. Todavía se está en cuestionamiento del peritaje, de la evaluación, para poder demostrar si realmente se violó, se alteró el cumplimiento de la regulación. O sea, es un tema que todavía está avanzando, no quiere decir que estamos en pañales, que está avanzando, pero para llegar a decirle a un monstruo tecnológico, mira Google, quiero derecho al olvido de Costa Rica, eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, Google no se puede dar el lujo, por ejemplo, de decirle a Europa, ¿sabes qué? Ya no le voy a dar más servicio a Google y te cierro todos los canales, como México. Chile inclusive ya ha tenido sus situaciones. Ahora un país como el de nosotros, en vías de desarrollo, en pleno crecimiento, no es todavía la mejor estrategia desde el punto de vista mecanismos locales para poder responder a esas cosas. Esta pregunta que hacen es muy rica y hay muchos temas que son muy amplios. De hecho, pues, hicieron un gran esfuerzo los amigos de Deloitte en la exposición. Les recuerdo que la siguiente charla, ¿están escuchando? Sí. La siguiente charla que inicia a las 3 es específica sobre el derecho al olvido. Se ha titulado el derecho al olvido antes y después de la ley de protección de datos personales. Porque soy informático también, administrador, pero en ese tema, si lo ven los abogados, es toda una tesis. Antes de la ley hay toda una serie de regulaciones, de disposiciones. La ley
establece, como yo lo digo la licenciada, algunas especiales, específicas, pero todavía más, después de la ley, ya en otras instituciones hay otras indicaciones de derecho al olvido. El SIC utiliza un parámetro diferente al que utiliza la 8968. Entonces, ese tema se va a ver en profundidad en la siguiente conferencia que inicia a las 3. Entonces, va a ser muy provechosa y de paso, pues, no nos vayamos ninguno y aprovechemos esta hora. Yo solo voy a agregar el derecho al olvido, y es que precisamente como decía Alonso, en Costa Rica no se ha dado ningún caso como tal, como por ejemplo con el caso Google, pero sí es cierto que la Sala Constitucional ha hablado del derecho al olvido como ese derecho de que me eliminen de la base de datos. Entonces sí hay jurisprudencia donde probablemente vayamos a encontrar el término derecho al olvido, pero no con el componente que implica el caso Google, donde obligan a Google a eliminar información a pesar de que no fue que la subió a internet. Entonces nada más para que eso que desde el punto de vista legal eso es lo que yo les podría aportar, y que probablemente si viene a darse un caso en Costa Rica donde se solicite el derecho al olvido a Google o cualquier otro administrador de una página web, probablemente vayamos a entrar en la misma discusión de que los servidores no están en Costa Rica, como pasó en el caso de Google, que los servidores no estaban en Europa, y por eso entraríamos en esa misma discusión, y es muy probable que lleguemos a la misma conclusión de que a pesar de que los servidores no están en Costa Rica, la información es de un costarricense y surte efectos en Costa Rica y afecta su imagen a nivel costarricense. Entonces, probablemente eso es lo que vaya a pasar y pasen los años que dice Alonso, y más adelante, por supuesto que ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero desde el punto de vista legal no hay ningún caso, probablemente así se vaya a presentar en un futuro. Y si nos enteramos de que todo lo que usted diga Google, el derecho al olvido, probablemente tengamos los 4 millones de cajas de todos los costarricenses solicitando el derecho al olvido. Bueno, luego dice, somos una empresa cuya actividad es la intermediación de seguros, los clientes nos entregan información y la misma es trasladada a la aseguradora. Debe existir el consentimiento del cliente. Por la propia dinámica del mercado de seguros, es un poco difícil obtener ese consentimiento, pero si al final de cuentas son intermediarios de seguros, lo recomendable para cumplir con la ley, además con la ley del mercado de seguros, que ya por sí los obligaba a proteger la información personal, es contar con el consentimiento desde ese momento. Entonces, en el momento en que yo como intermediador de seguros solicito la información, obtengo el consentimiento y luego la puedo pasar a la aseguradora o puedo hacer la cotización que me haya requerido el cliente. Dice, si un cliente tiene un producto conmigo en el cual figura el debido consentimiento informado y después deseo ofrecer un segundo producto, debo firmar nuevamente el consentimiento informado. Cuando queremos ofrecer un producto distinto, la recomendación legal es que en el momento en que el cliente llegue a solicitar un producto, por ejemplo, es un grupo de interés económico, le pidan un consentimiento bastante amplio para no tener que estar firmando el consentimiento, porque además de disponer al cliente, vamos a entrar tal vez en alguna confusión de que no vamos a saber cuál es el respaldo para el tratamiento de esa información. Entonces, lo recomendable es que cuando es un grupo de interés económico hagamos un consentimiento muy amplio o que autoricemos a pasárselo a las demás empresas asociadas al grupo de interés económico para que le ofrezcan eventualmente los demás servicios. Luego dice, si se administra una base de datos sobre la información de cursos matriculados, becas y costos de matrícula de estudiantes y se desarrolla una página web para que con el número de carnet el estudiante vea su información, ¿es legal este medio o estoy atentando contra la privacidad de la información del estudiante? El medio sí es legal, obviamente no podemos negarnos a la tecnología y ahora todo está, todo lo mantenemos de esta manera, entonces el medio sí es legal. La única recomendación es que evidentemente en el momento en que le damos ese número de carnet le demos también un número de clave para que no sea un acceso público, ¿verdad? Perdón, le demos una clave o le permitamos cambiar su clave para que no sea un acceso público, porque si yo tengo el carnet de Alonso voy a ingresar y voy a saber si Alonso le dieron una beca porque no tenía recursos económicos o porque tenía alguna situación crítica en su familia. Entonces, lo lógico es que le habilitemos una clave, así como en cualquier correo electrónico o en cualquier otra página web en la que nos suscribamos, y él sea el responsable del manejo de esa clave.
pero en principio utilizar la página web estaría bien. Ya, esta es la última. Dice, en caso de un expediente físico administrativo, esta información, ¿cómo la manejamos? Se maneja igual, en principio es para la debida prestación del servicio. Lo lógico es que la información, que tengan algún respaldo del ingreso o de las consultas que se hacen y de las fotocopias que se sacan, por supuesto que nada más de los consultores, la fotocopia, pero no es necesario que tengan un legado separado, porque al final de cuentas es información en principio pública, salvo que el expediente se haya declarado confidencial. Entonces, toda la información que tengan las administraciones públicas en cuanto a procedimientos o información de expedientes administrativos o de algún trámite administrativo es pública, salvo que se solicite confidencial y la misma administración lo haya considerado como tal. Agradecerle a los expositores, a la señora Lorena Benavides, al señor Alonso Ramírez por la conferencia. Esperamos que haya sido de provecho. Como ustedes ya bien saben, la dinámica de las jornadas es una conferencia o un receso para que tiremos las piernas, nos tiremos con un refresco. Entonces, en la parte en el primer piso ya están preparados nuestros compañeros y gracias al coordinador pues, nos ofrecen un refrigerio de cortesía. En las puertas están los compañeros del CEPIC con unos tiquetes que les van a entregar.